Dios te bendiga. Shalom, shalom. Que la paz del Eterno esté sobre ti, sobre lo tuyo. Todo lo tomo yo, hermano Sandy Martínez, siervo del Señor Jesucristo, por la gracia del Eterno. Estamos en tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Aleluya, donde el Espíritu Santo de Dios te va a hablar de una manera poderosa. Así que pon atención a lo próximo que tú vas a escuchar, ¿verdad? Y ver. El Espíritu Santo está con nosotros y está aquí en la tierra. Vamos a leer la palabra. Quiero hablarte de un personaje aquí bien poderoso. Vamos a leer la palabra en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 25. Y algunos textos ahí vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y a este hombre justo y piadoso, dice, este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Voy a repetir el verso 26. El verso 26 del capítulo 2 lo voy a repetir. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Wow, qué poderosa historia aquí. Qué poderosa, qué poderosa. Me gusta mucho esta historia. Es la historia de Simeón. Simeón, Dios le habla algo poderoso, muy poderoso. Quiero que te acomodes, mira. Y el tema que tengo es permaneciendo con él. Permaneciendo con él. Permaneciendo con él. Permanecer es estar una persona o cosa en un lugar o un estado sin moverse o sin cambiar. Cuando algo permanece porque está en el mismo lugar, sigue de pie. Ejemplo, cuando usted da una palabra y usted dice, bueno, yo voy a estar ahí a tal hora, y tú permaneces en esa palabra. O tú dices, yo voy a hacer esto, y tú permaneces en eso. Tú no cambias. Es no cambiar. Permanecer tiene que ver con no cambiar. Con Él. ¿Por qué permanecer con Él? En el aspecto que estoy hablando yo de estar ahí con el Señor. De que Dios esté contigo. Ejemplo, si yo siempre estoy con mi esposa, yo siempre permanezco con ella. Yo no me dejo de ella. Ella siempre va a ser y es mi esposa. Y yo no cambio eso. Yo estoy permaneciendo en eso. Entonces, permaneciendo con Él, hablándose del Padre, de su presencia. Simeón, aquí vemos cómo Simeón permanecía con el Padre, cómo la presencia de Dios estaba con Simeón y cómo Simeón estaba con ella. Me llama mucho la atención porque hubo gente que tuvo la presencia y la presencia se fue de él, como Saúl. Saúl tenía la presencia, estaba lleno en un momento de la unción y profetizaba, pero en un momento la unción se le va y un espíritu comienza a atormentarlo. Y esto llama mi atención, cómo la presencia puede permanecer en ti o cómo la presencia puede irse de tu vida. Y hay que buscar la manera, siento a Dios, gloria a Dios, de que la presencia esté con nosotros, de que permanezca. La presencia de Dios necesita, aleluya, de que tú la busques, de que tú la anheles para ella estar contigo. Pero tú necesitas anhelarla y que ella se quede contigo. Y aquí entramos en esta historia. Esta historia es muy profunda porque hay un hombre llamado Simeón. Y este hombre, dice la Biblia, y dice que era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oiga esto, el Espíritu Santo permanecía con Simeón. Y a mí me llama mucho la atención porque el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo o venía de repente sobre los profetas, profetizaban y no permanecía con ellos igual a como él permanece
ahora con toda la humanidad. Y vemos que Simeón era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu estaba con Simeón. Incluso usted ve que la gente antes tenía que cumplir las leyes ceremoniales de una manera para que no le cayera lepra. Ahora, ¿por qué ahora no pasa eso? Porque el Espíritu Santo de Dios permanece en nosotros y está en la tierra. Al Espíritu Santo está en la tierra, todavía no es día de juicio. Va a haber un día de juicio. Entonces, me llama mucho esto la atención, que dice que era justo y piadoso. Y él esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Usted ve que en la Biblia no aparece en la antigüedad la palabra Espíritu Santo como tal. Sí aparece Santo, aleluya, Santo Espíritu, refiriéndose al mismo. Y Salmo 51 hace referente a esto cuando David le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. En Isaías 61, si no me equivoco, 63, uno de esos dos, también habla del Santo Espíritu que lo guió al desierto, hablándose del pueblo de Israel, y habla algunas cosas ahí poderosas. Entonces el Espíritu Santo de Dios permanecía sobre Simeón. Ya Jesús estaba en la tierra, pero estaba entre pañales con sus padres. Dice que según la ley de Israel, la ley que Moisés había dado al pueblo, al octavo día, el día número 8, después del niño haber nacido, se iba a circuncidar, se llegaba al templo. Y los padres de Jesús, aleluya, habían llevado a Cristo al templo. Pero a mí me llama que el verso 25, la atención dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón estaba el Espíritu Santo. Permanecía ahí. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viniese el ungido del Señor. Y esto es poderoso. Una vez escuché a un amigo mío hablar sobre esto, sobre que Simeón fue inmortalizado. ¿Por qué? Porque Simeón vio mucha gente morirse. Simeón vio jóvenes morirse. Simeón vio familia del morirse. Simeón vio ancianos morirse. Y él está de pie, gloria. Y la gente decía, pero este hombre está vivo. ¿Y cómo es que este hombre sigue de pie? Al Simeón se enfermaba y Simeón robroseta rabaquía se cerraba y Simeón seguía de pie. Aleluya, porque el Espíritu Santo le había dado una palabra y el Espíritu Santo permanecía en Simeón. La presencia de Dios estaba en Simeón. Simeón permanecía con él. Simeón, dice la Biblia, no era un asunto de que Dios se cogió con Simeón. Dice que era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Dame a entender que esperaba al Mesías. Estaba esperando esa presencia. Y un día, Satoy Tanué, el Espíritu Santo le habla y son Rabaquía y le dice, Simeón, aleluya, tú no vas a ver la muerte antes de que tú veas el ungido del Señor. Y el Espíritu le habló de verlo, aleluya, no de cargarlo, no de profetizarle, no de hablar, sino de que él lo iba a ver. Escuche, iba a ver la luz que era Cristo. Y Simeón estaba abrazado de esta palabra. Y hay una palabra aquí, es que nosotros tenemos que abrazarnos de lo que Dios nos dice. Tenemos que abrazarnos de lo que Dios nos dice a diario. Lo mejor que le puede pasar a un joven o dama o caballero es permanecer siempre en el Señor. Lo mejor que le puede pasar a una persona es que esa persona siempre permanezca en Él. Mi alma te alaba. Cuando estás con Él, tú absorbes de Él. Simeón había absorbido de Dios, palabra de Dios. Simeón había absorbido la presencia, porque él permanecía con Simeón y Simeón permanecía con él. Sandy, ¿cómo que él permanecía con Simeón y Simeón permanecía con él? Dios está contigo, pero ¿cómo tú permaneces con Dios? Cuando tú lo buscas en intimidad, cuando tú haces lo que Dios te dice, tú permaneces con él. Cuando él permanece contigo, cuando tú haces lo que él te dice, y eso hace de que lo que de él fluye en ti, lo que hay de él se pase a ti, lo que él te quiera dar fluye. ¿Por qué? Porque tú permaneces con él y él permaneces contigo. Y el problema de esta generación es que quiere que Dios esté con ellos, pero ellos no quieren estar con Dios. Sandy, predícamelo. Sí, queremos, aleluya, el poder, queremos las virtudes, queremos los favores de Dios, pero nosotros no buscamos a Dios en intimidad. Para tú, Urabasaya, tú quieres de que Él
esté contigo, pero tú no permaneces con Él en intimidad. Tú no lo buscas en la presencia. Tú no pasas tiempo con Él. Tú no sabes lo que es orar. Tú no sabes lo que es ayunar. Tú no sabes lo que es leer la palabra de Dios. Y necesitamos buscar a Dios, aleluya, con profundidad para que Él permanezca en nosotros. Cuando estás con Él, tú absorbes de Él. Moisés absorbió de Él porque estaba con Él. El rostro de Moisés resplandecía. No era un asunto normal. No era un asunto de que se hizo de día, el sol le dio en la cara. Era un asunto de que el tipo pasaba tiempo con la presencia. Era un asunto de que este hombre pasaba tiempo con Dios. Tú no puedes caminar sin Dios. Tú necesitas caminar con Dios. Cuando nosotros caminamos con Dios, las cosas de Dios se manifiestan en nuestra vida. Tú tienes que permanecer con Él para que tú puedas absorber de Él. Mi alma te alaba. Lo mejor que te puede pasar es que tú permanezcas con Él. Cristo permanecía con Él y Él permanecía con Cristo. Por eso Cristo era guiado por el Espíritu. Moisés permanecía con Él. Mire, luego que Jehová le apareció a Moisés, según lo que dice Éxodo 3, si Éxodo 3 o 4, ahí está la historia de Moisés y la zarza. Cuando Moisés, Dios se le revela en la zarza, Moisés nunca se apartó de Dios, ni Dios se apartó de Moisés. Escuche esto. Siempre la voz de Dios, el ángel de Jehová y las nubes de Dios andaba con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés se preocupó en que Dios se quedara con él. Tenemos que preocuparnos todos los días en que Dios se quede con nosotros. Porque es cuando Dios se queda con nosotros, su palabra se cumple en nosotros. Cuando Dios se queda contigo, tú comienzas a parecerte a Él. Tú sabes cómo andar con Él. Y Él comienza a andar contigo. Pero ¿cómo Dios va a andar contigo si tú no andas con Él? ¿Cómo Dios va a pasar tiempo contigo si tú no pasas tiempo con Él? Pasemos tiempo con la presencia de Dios. Y vamos a ver cómo la presencia se manifiesta en nosotros. Para que la presencia ande contigo, tú solo tienes que pasar tiempo con Dios. Dice la Biblia, que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo está sobre gente que lo busca, sobre gente que lo anhela, sobre gente que busata la vasalla, que busca las cosas del Padre y quieren hacer la voluntad del Padre. Porque el Espíritu toma de ti, se lo hace saber al Padre, y toma del Padre y te lo hace saber a ti. Y ahí tú comienzas a absorber del Padre, y el Padre comienza a absorber tu adoración, aleluya. Comienza a absorber de ti, y lo monza rabaquía. Pero tú necesitas estar en pureza, caminar en piedad, caminar en justicia. Y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, escuche esto, está sobre una persona, esa persona tiene revelación de Dios. Pedro comenzó a tener revelación cuando Cristo se va y el Espíritu viene sobre él. Pedro nunca tuvo revelación, Cristo estando con él fuera. Cuando Cristo se va y vienen espíritus en Pedro, Pedro comienza, escuche esto, a tener revelación y éxtasis, como cuando él tiene la revelación que el ángel le dice, cuando él ve los animales bajando del cielo, cuadrúpedos, aves del cielo, y escucha la voz de Dios que le dice, mata y come. Y ahí Pedro tiene esta conversación con Dios. Esto creo que está en el capítulo 10 de Hechos, cuando Cornelio, la historia de Cornelio. Y usted ve cómo Dios comienza a hablar con Pedro. ¿Pero por qué? Pedro tiene revelación, porque Dios permanece en él. ¿Por qué Dios se le revela a Moisés? Porque Dios permanece en él. Permanece con Dios y vas a tener revelación de Dios. Tú no puedes querer revelación de Dios si tú no pasas tiempo con Dios. Dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Quién fue que se lo reveló? Se lo reveló con el mismo que él permanecía. Tú no puedes tener revelación del Espíritu si tú no pasas tiempo con el Holy Spirit. Tú no puedes tener revelación de Dios si tú no conoces al Kadosh de Dios.
Usted está aquí. Entonces lo que hace que la revelación esté es que Él permanezca contigo. Lo que hace que la revelación esté contigo es que Él está contigo. ¿Alguien está aquí? Entonces me llama mucho la atención esto. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Que es, la palabra ungido es Mesías. Está hablando de Cristo. No vas a ver. Yo me imagino el Espíritu Santo de Dios hablando con Simeón y diciéndole, Simeón, tú no vas a ver la muerte hasta que tú no veas el ungido. Simeón era justo y piadoso, pero él estaba esperando el ungido. Y Jehová le dice, ok, tú no vas a morir hasta que lo veas. Los hombres de Dios no mueren sin ver las promesas de Dios. Nosotros no morimos, dormimos. El Espíritu Santo está diciendo, Simeón, tú no vas a dormir hasta que tú no veas el ungido. Vas a ver el ungido del Señor. Wow, qué poderoso que Dios te dé una palabra a nivel de esta. Que Simeón iba a ver el ungido. Muchos profetas murieron queriendo ver esto. Y a Simeón le dicen, Simeón, tú no vas a morir sin ver al ungido. Porque Simeón permanecía en la presencia. Simeón, tú no vas a morir hasta que tú no veas el ungido. No te preocupes, vas a ver el ungido del Señor. Y me llama la atención. Dice la palabra, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño, escuche esto, Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Simeón era muy guiado por Dios. Simeón era guiado por la presencia. Dice, y movido por el Espíritu vino. Movido. Quien le dio la guianza le dijo, coge para el templo, fue el Espíritu. Movido por el Espíritu vino al templo. Wow. Y en ese mismo momento estaba María y José llevando al niño a ser circuncidado. Dígale a alguien, Simeón lo conoció el día que lo fueron a circuncidar. Simeón lo conoció, Urrabaquía, el día que fueron a hacer lo que la ley decía. Cuando tú andas conforme a la voluntad de Dios, mire, todo cae donde tiene que caer. Todo Urrabaquía se concreta. Y todo Urrabaquía Basama tiene cumplimiento. Simeón fue movido y se dejó llevar por el Espíritu. Tenemos que ser llevados, así como el viento choca contigo y tus pies te llevan a donde tú quieres. Así tienes que tú dejarte guiar del Espíritu y ser movido por el Espíritu. Simeón fue movido por el Espíritu y vino al templo. Y aquí hay el espacio de que allí estaba María y allí estaba José llevando al muchacho. Y él lo tomó. Wow, Dios mío. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Escuche esto. Simeón toma al niño. Simeón reconoce por el Espíritu que ese era el niño. Tú vas a conocer cuál es el niño cuando tú eres guiado, la guianza es correcta. Cuando tú eres movido por él y tú permaneces en él, tú conoces lo que es de él. Cuando tú permaneces en él, tú vas a conocer lo que es de él. Movido por el Espíritu. Y allí se encuentra con el muchacho y los padres y lo toma en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora, ¿cuál fue la forma en que Simeón bendijo a Dios? ¿Cuántas veces tú has visto la palabra de Dios profética cumplirse en tu vida y tú bendices a Dios? ¿Cuántas veces se cumple lo que Dios te dice y tú bendices el nombre de Dios? Y lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. ¡Wow! ¡Qué palabra! Ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Este hombre caminó conforme a la palabra que Dios le dio. Lo que va a prosperar, lo que va a hacer que el Espíritu te hable y te mueva es cuando tú camines conforme a lo que Dios te dice. Mucha gente tiene fracaso y va a seguir fracasando porque no camina conforme a lo que Dios le dice. Caminemos conforme a lo que Dios nos dice. Andemos conforme a lo que Dios nos dice para que prospere lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué prosperó lo que Dios le dijo a Simeón? Porque Simeón
Simeón, Dios le dijo, no vas a morir hasta que tú no veas al ungido del Señor. Y él permaneció con el Espíritu y le dijo, ok, yo no voy a morir, pero tú vas a permanecer conmigo y yo voy a permanecer contigo hasta que yo vea cumplir lo que tú me estás diciendo. Y él lo vio, lo palpó, lo besó, lo amó. Mire esto, dice, y lo tomó en los brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Dios, yo también quiero ir de aquí. Oye esto, conforme a tu palabra, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Señores, lo que va a prosperar en tu vida es la palabra de Dios. La iglesia le dan una palabra profética y no camina conforme a la palabra. Y la palabra no se mueve cuando tú no crees. Para que la palabra se mueva, tú tienes que creer. Para que la palabra tenga cumplimiento sobre ti, tú tienes que creerla. Si tú no la crees, no la ves. Si tú no la crees, no se cumple. Cuando tú la crees, se cumple. Cuando tú la crees, tiene cumplimiento. Como tú no la crees, no se cumple. Como tú no la crees, no la ves. Como tú no la crees, nunca pasa. Como tú no la crees, no se manifiesta. Como tú no crees, no ves al ungido. Todo el que estuvo con el ungido y vio poder y se manifestó poder en su vida fue porque creyó. Este hombre le dijo, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Wow. Porque han visto mis ojos tu salvación. Él le está diciendo, Señor, lo que tú me diste, yo te lo repito, lo que tú me dijiste. Hoy se cumple. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y este hombre comienza a profetizar. Tú vas a profetizar cuando el Espíritu permanezca en ti. Y tú permanezcas en él. Permanece con él. No dejes que él se vaya de tu vida. No dejes de que él te deje a ti. Para que tú alcances, aleluya, niveles. Los niveles en Dios se alcanzan cuando tú permaneces con él. Cuando tú permaneces con él, los niveles de él sobre ti son poderosos. Pero es cuando permanecemos con él. Jesús permaneció con él. Moisés permaneció con él. José permaneció con él. Dios le dijo a José, como estuvo con Moisés, yo estaré contigo. Esta gente vio gloria porque permaneció con él. Si tú permaneces, vas a ver. Si tú permaneces con él, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Y te va a pasar como Simeón. Y le vas a repetir a Dios lo que él te dijo. Simeón le repitió. Dijo, Señor, despide a tu siervo en paz. Porque conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación. Wow, qué poderosa palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. Tu salvación, Jesús. Tu salvación, God, Dios. La han visto. Él pudo hacerlo. Él pudo repetirlo. Porque anduvo conforme a lo que Dios le dijo. Entonces, ¿cuál es el Simeón de este tiempo? Conviértete en un Simeón en este tiempo. Para que tú veas lo que Dios te dijo. Tenemos que andar como Simeón. Movido por el Espíritu. Caminando por el Espíritu. Viviendo por una palabra que te dé el Espíritu de Dios. Lo que te va a hacer vivir es la palabra de Dios. Y lo que va a hacer que tú camines conforme a ella es ella misma. Cuando tú vives por ella, ella vive por ti. Wow. Ella vive por ti. Cuando tú vives por ella, ella vive por ti y vive en ti. Amén. Necesitamos vivir en él, caminar por él, permanecer en él para que él permanezca en nosotros. ¿Alguien está aquí? No puedes caminar con Dios. No es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. No es con la palabra tuya, es con la palabra de Dios. Ejercítate en la palabra. Ejercítate en el Espíritu. Para cuando Él te diga muévete, tú hagas lo mismo que hizo Simeón. Y te muevas y movido por el Espíritu.
vino al templo. Tenemos que dejarnos guiar por Él. Tenemos que permanecer. Si no permanecemos, no vemos gloria. Si no permanecemos, no vemos la presencia de Dios sobre nuestra vida. Si permanecemos, vemos gloria. Si permanecemos, vemos presencia. Si permanecemos, Él permanece en nosotros. Si tú permaneces, la presencia de Dios va a permanecer contigo. Pero anda, camina, permaneciendo. Anda en Él. No dejes de andar con Él. Vives con Él. Aleluya. Come con Él. Almuerza con Él. Duerme con Él. Despierta con Él. Ora con Él. Clama con Él. Lee la Biblia con Él. Aquí está todo lo que el hombre necesita. Aquí, mira aquí. Aquí está todo en la Biblia, lo que tú necesitas. Aquí está todo para tu caminar. Aquí está todo para tu andar lo sobrenatural de Dios. Para que tú aprendas a permanecer. Incluso la historia que te estoy hablando de Simeón está aquí. Lucas capítulo 2, verso 25, como hasta el 33. Ahí está. Y dice que Simeón, aleluya, profetizó y dijo: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué luz para revelación a los gentiles? Porque la salvación también llegó a nosotros. También llegó a ti. No sé dónde estás y no sé dónde te encuentras, pero esta salvación de que tú permanezcas en Él y Él contigo es algo eterno. Es algo para siempre. Dios quiere permanecer contigo para que tú puedas permanecer con Él. Tú no puedes alejarte de Dios. Tienes que acercarte a Él, dice. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Él. Maravillados de todo lo que se decía de Dios. Porque el hombre, cuando tiene el Espíritu, camina actualizado al tiempo. Simeón andaba actualizado. Simeón sabía cuándo iba a morir y cuándo no iba a morir. Simeón dijo: ok, no lo he visto, no muero. Viene una tormenta, no lo he visto, no muero. Un eclipse, no lo he visto, no muero. Viene esto, no lo he visto, no muero. Tembló la tierra, no lo he visto, no muero. Lo vi, Señor. Ahora puedes llevarte tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Usted está escuchando esto. Ya puedes llevarte a tu siervo, porque han visto. Caminar conforme a la palabra. Cuando tú caminas a la palabra, tú no amas esta vida de esta tierra. Tú amas la vida con Dios. Esto es lo que Simeón tenía, una vida con Dios. La salvación de Dios no es para cuando Él venga. No es para cuando tú mueras. Es para hoy. Inmediatamente tú aceptas a Cristo, ya tú eres salvo. Permaneciendo con Él, nuestra vida va a cambiar. Siervos, siervas, tu vida va a cambiar si tú permaneces con Él. Tú quieres profetizar, permanece con Él. Tú quieres ser un predicador, permanece con Él. Tú quieres que Dios te use la liberación en los milagros, permanece con Él. Tú quieres enseñar misterios de su palabra, permanece con Él. Un misterio es Él. Decodifícalo con Él. La vasalla. El mayor misterio del mundo es el Espíritu de Dios. La gente, en estos días predicaba esto, que la gente habla del conocimiento de Daniel, del conocimiento que Daniel tenía, que era superior en ese tiempo. Y lo que lo hacía superior no era que Daniel había leído muchos libros. ¿Sabe qué era? Era que Daniel oraba y el Espíritu de Dios estaba con él. Dice que él tenía un espíritu superior. ¿Y cuál era? Era el Espíritu de Dios que permanecía en él, así como permaneció con Simeón, así como permaneció con Jesús, así como permaneció con Moisés. Así tú tienes que permanecer con él. Esto hizo la diferencia con Daniel. Esto hizo la diferencia con lo que lo rodeaban, de que él permanecía con ellos y ellos permanecían con él. Yo creo que si tú permaneces con Él, los próximos días no serán iguales. Cuando vayas a la intimidad, cuando vayas a orar, invítalo. Dile: Espíritu Santo, yo te invito a mi oración.
porque Él fue que Jehová dejó en la tierra para que nos guíe, para que nos ayude. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando tú vayas a orar, invita al Espíritu Santo. Habla con el Espíritu de Dios, porque tu oración Él es que la lleva al Padre. Habla, intima con Dios, porque Dios te está escuchando. Dios a ti te escucha y también te quiere responder, pero quiere que tú le des carácter, que creas en tu corazón de que Él está ahí y que creas en tu corazón de que Él permanece contigo. Que no te dejes llevar por las corrientes del enemigo, por sus aguas hediondas. No te dejes llevar de esas aguas. Llégate por la corriente del Espíritu, que son aguas vivas, vivas, y nunca mueres. Nunca mueren. Son aguas que permanecen en ti todos los días de tu vida. Y si tú permaneces con Dios, Dios va a permanecer contigo. Simeón permaneció con Dios y vio gloria. Moisés permaneció con Dios y vio gloria. Jacob permaneció con Dios y vio gloria. José permaneció con Dios y vio la gloria de Dios. Si nosotros permanecemos con Dios, su gloria la vamos a ver. Si nosotros permanecemos con Él, la gloria que Él va a manifestar en cada uno de nosotros va a ser tan poderosa que lo sobrenatural va a andar contigo y se va a manifestar en tu vida. Amén. Permanezcamos con Dios en su presencia todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Y aún después de eso, Dios seguirá permaneciendo con nosotros y nosotros con Él. Shalom Adonai. Que la paz del Eterno te guíe hoy y siempre. Yo oro por ti en el nombre de Jesús para que Dios te ayude a avanzar. Estuvo contigo tu amigo y hermano Sandy Martínez, siervo del Señor Jesucristo. Y esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. Shalom.